La comunidad de esta parroquia Nuestra Señora del Carmen, que estamos en su fiesta, ayer ha sido su fiesta, así que hoy por supuesto continúa el espíritu festivo en el corazón y en la comunidad. Queridos oyentes también de Cadena 3, que cada domingo nos unimos de este modo misterioso que es la radio, en donde no nos vemos, pero el corazón sí está muy, muy unido. Y las lecturas de hoy, la liturgia de hoy nos pone de frente esta gracia de la hospitalidad. La primera lectura es Abraham, que ha terminado de almorzar en un lugar de muchísimo calor, ¿no? Casi lo envidiamos hoy día a Abraham, ¿no? Pero imagínense un calorón de pleno verano, ya ha comido, él la siesta, se fue a dormir bajo un árbol, Sara encaró para dentro de la carpa, y de golpe pasan 3 peregrinos desconocidos, y Abraham sale a recibirlo. Normalmente cuando pasan desconocidos la siesta después de comer, capaz que uno se haría el dormido para que pasen de largo, ¿no? Y sin embargo Abraham sale al encuentro. No es que ellos tocan la puerta, sino que él sale al encuentro y les dice algo muy lindo. Si quieren hacerme un favor, no pasen de largo, fíjense. Casi puede ser una ejaculatoria, una oración nuestra para con el Señor, ¿no? Señor, si querés hacernos un favor, no pases de largo, hospédate en nuestro corazón. Y allí se quedaron ellos 3, sin darse cuenta estaba hospedando a Dios, y incluso él le hace preparar pan, va a matar un animalito para comer, y viene una pregunta interesante. ¿Dónde está Sara?, le preguntan, ¿no? Sara estaba en realidad del otro lado de la carpa, adentro, y ellos dicen, como gracia de esta hospitalidad, el año que viene, cuando volvamos a pasar, Sara tendrá un hijo. Hasta ahora Sara es estéril, ¿no? Está la promesa de que va del hijo, pero el hijo todavía no había llegado, ¿no? Cuando volvamos a pasar el año que viene, Sara tendrá un hijo. Acá no aparece en el Evangelio, en la lectura, pero dice que Sara del otro lado de la puerta, diríamos así, se rió irónicamente, como diciendo, dicho en criollo, lo están charlando al viejo para que le dé comer, digamos, ¿no? Una especie de ironía, una risa irónica que al año siguiente se convierte en una risa de gratitud, porque efectivamente el año siguiente, cuando pasan, Sara tiene en su brazo a su hijo, digamos así, ¿no? Una gracia muy linda de hospitalidad. Y en el Evangelio el hospedado es Jesús, allí en casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿no? Es Marta la que lo recibe, interesante, pero muchas veces estas dos figuras, Marta y María, pero no es Marta o María, porque a veces parecería como que Marta es la mala, María es la buena, pues está junto a Jesús, ¿no? Son 2 dimensiones del corazón, son hermanas, hay que hermanarlas, digamos así. No es Marta o María, sino Marta y María, eran hermanas, no eran rivales. O quizás tenía esa rivalidad propia de los hermanos, de la fraternidad, digamos, ¿no? Pero la fraternidad entre hermanos nunca es uno u otro, sino es decir, todo en familia, cuando la cosa funciona, se suma, no son rivales, sino que se suma. De ahí justamente la importancia del gesto de los dos. Y de María de sentarse a escuchar junto a Jesús, que también era un gesto revolucionario de alguna manera, ¿no? Las mujeres no se sentaban, el discipulado estaba reservado a los hombres, no a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, Marta, que ha ido a preparar la comida, de alguna manera está haciendo lo que es lógico, lo que quizás no es lógico, lo de María. Y sin embargo, Jesús le dice a Marta, ella eligió la mejor parte, que por supuesto no es un reproche, porque la otra ha ido a cocinarle a él, ¿no? Pero es como que le está diciendo, vení primero a estar, vení primero charlemos, después capaz que podemos cocinar entre los 3, pero vengo a visitarte en la persona, sentate y charlemos, diríamos, ¿no? Marta va a la cocina y se enchincha de ver que María no le ayuda, entonces sale y le hace ese reproche fuerte, ¿no? O sea, no te importa que mi hermana me deje sola con todos los servicios, le dice a Jesús, ¿no? Son de las palabras más fuertes que hay en el Evangelio, de reproche a Jesús, ¿no? Y el Señor le dice a Marta esto, vení, ella eligió la mejor parte, que es
recibirme, digamos así, ¿no? Quizás, interesante, Jesús no le está reprochando que cocine, sino que Jesús no aprueba, Jesús le critica la agitación, la dispersión, el andar en mil direcciones, ¿no? No le dice, Marta, Marta, cocinas, sino que Marta, Marta, te inquietas. La crítica no es a lo que está haciendo, sino al modo como lo está haciendo, ¿tá? A veces nos toca hacer cosas buenas, pero lo hacemos con un espíritu de inquietud, de ansiedad, de nerviosismo, o a veces criticando o juzgando al que no está haciendo las cosas con nosotros, ¿no? Por lo tanto, Marta se aferra a lo urgente. María, en cambio, apuesta a lo importante, ¿eh? María elige recibir, ¿tá? Está en el plano del ser. Marta se pone a hacer, ¿tá? A actuar. Es un hacer sin escuchar. Y lo que el Señor le propone es, vení, primero charlemos, escuchémonos, después hacemos, ¿no? Marta lo acoge en su casa. María, de alguna manera, le ofrece hospitalidad en ese espacio interior del corazón, ¿no? Marta le ofrece a Jesús cosas. María, diríamos así, se ofrece a sí misma, ¿no? María elige la mejor parte, y a veces la mejor parte no es la más fácil, ¿no? A veces es más fácil ponerse a hacer que ponerse a escuchar, ¿no? A veces cuando tenemos que escuchar o preferimos, nos ponemos a hacer para no escuchar. A veces los papás o nosotros mismos con nuestro pueblo, ¿no? A veces, digamos, gambeteamos, sorteamos el conversar, con el pretexto de que tenemos que hacer, digamos así, ¿no? Marta, que no quiere que falte nada al huésped que ha llegado, a Jesús, deja pasar curiosamente lo único necesario en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, Jesús no rechaza el servicio, sino la agitación. Y este es el desafío, ser peregrinos de lo esencial, ser centinelas que distinguen entre lo superfluo y lo único necesario, entre lo efímero y lo eterno, ¿no? Es decir, Marta y María se complementan, no se oponen. Es la amistad y la intimidad, simbolizada en María, que está a los pies de Jesús escuchándolo, y el servicio, y este es el desafío, ¿no? Ser discípulo, este desafío nuestro de todos, ¿no? Discípulo misionero, pero para ser discípulo hay que escuchar, ¿no? El sentarse a escuchar, que para nosotros es la forma de la Eucaristía, la forma de la oración, con el Señor, ¿no? Y después de escuchar con la familia, a los otros, ¿no? O a los pobres, o a los que están junto a nosotros. Pero ser discípulo es escuchar, y escuchar es señal de amor. Implica atención prestado al otro, implica crear un espacio abierto y acogedor para la otra persona, implica a veces perder la propia opinión y respetar la opinión del otro. No es fácil de escuchar, ¿tá? Solo un corazón que escucha, decía el Papa Benedicto XVI, solo un corazón que escucha puede llegar a ser un corazón que ve las necesidades de los demás, ¿eh? Por lo tanto, el no escuchar está indicando desinterés por el otro, ¿no? Y en cambio, si uno escucha al otro, significa que ese otro es importante para mí, que me interesa entrar en su mundo, en su misterio, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es el obstáculo para escuchar, que está encarnado aquí en Marta, ¿no? Es el andar de acá para allá, algo que un poco nos toca vivir a nosotros, ¿no? En la familia, en el trabajo, en fin, de alguna manera, esto que los monjes llamaban asedia, estar asediados, ¿no? Es decir, no poder como hacer las cosas, pero sin descansar el alma, andar sin resuello, decimos, ¿no? Andar falto de aire, andar lleno de preocupaciones, inquietos, ocupados en asuntos que quizás no son lo más importante, ¿no? Por lo tanto, esto que tantas veces nos sucede a nosotros, ¿no? Andar de aquí para allá, andar a los saltos, andar tironeados, dispersos, atropellados, descoyuntados internamente, una especie de sensación de hiperactividad infecunda, ¿no? Que deja al final del día, ¿no? O sea, hay veces que uno termina el día cansado pero contento, ¿no?
Pero hay otros días que al final del día hay una especie de gusto amargo, ¿no? De sensación de agobio, de cansancio malo, ¿eh? Un cansancio malo que no es tanto del cuerpo sino del alma, ¿no? Fíjense que asedia, esto que decimos, viene de ácido, ¿no? Es como mal gusto, ¿no? Haber hecho muchas cosas, no necesariamente cosas malas, ojo, ¿no? Pero como que no te queda el gusto de haberlo disfrutado, lo que hiciste, o a veces sentimos que no estamos con todo el corazón en lo que hacemos, a veces estamos desbordados por la actividad, atropellados por lo próximo que tenemos que hacer, sin posibilidad de regodearnos. Regodearnos significa gozar, saborear, ponderar lo que estamos viviendo, ¿no? Y este es el desafío. Interesante, San Bernardo, al Papa Eugenio III, San Bernardo era monje, y Eugenio III, el Papa, había sido monje de su monasterio en Claraval, y le decía San Bernardo al Papa en aquel momento: tengo miedo que estés tan atrapado por tus preocupaciones que no veas modo de escapar, y por lo tanto te endurezcas y vayas poco a poco perdiendo el sentido de sopesar y de disfrutar las cosas que vivís. Es mucho más prudente y más importante que te apartes de vez en cuando de tus problemas antes de que estos te lleven a donde seguramente no querés ir a parar, a ese punto en el que el corazón se endurece. Este es el desafío también para nosotros, ¿no? Pedir la gracia, dialogar, pero nadie practica la hospitalidad hacia afuera si antes no hay la hospitalidad con el Señor en nuestro propio corazón, ¿no? Por lo tanto, quizás el primer gran desafío sea poder preguntarnos ese crearle espacio para que el Señor nos visite, nos consuele, ¿no? En la oración, a veces poder gestar cada día un ratito de silencio, ¿no? Y a veces no es que tenga que ser largo, ¿no? Sino que es importante que sea cada día un rato, ¿no? A veces se dice entre nosotros que en vez de la hora que Dios merece de oración, seamos humildes y hagamos los 10 minutos posibles. En vez de la hora que Dios merece y que al final nunca hacemos, nos animemos a hacer esos 10, 15 minutitos posibles, que puede ser o en la capilla, o en algún rinconcito de tu casa, o en el patio, o en la azotea, o en cada uno. Es importante que cada uno sepa encontrar en su corazón, en su casa, o donde sea, en su trabajo, ese espacio donde pueda uno estar 10, 15 minutitos tranquilos, ¿no? Y no depende cómo sea la casa, interesante. Algunos dicen, ahora que tengo la casa grande voy a poder. Es una dimensión del corazón, ¿eh? Poder crear ese espacio allí en el corazón. Y esta gracia que es muy cristiana y que los judíos tenían muy clarito, la de la hospitalidad. Quien recibe al huésped recibe a Dios, ¿no? Y para nosotros también, ¿eh? Está dentro de Mateo 25, ¿no? Al peregrino hospedarlos, dice allí el Señor. Es decir, esto, pedir la gracia. Me acordaba cuando tuvimos en el año 2000 el jubileo, aquí en Córdoba fue, capaz que se acuerdan los que tenemos un poquito más de juventud acumulada. En ese jubileo, una de las cosas, justamente se iba a venir gente de todos lados, una de las cosas que se propuso o que se invitó era a acoger a los que llegaban, ¿no? Había que anotarse una especie de lista de quién ofrecía su casa, para cuántas personas, etcétera, para poder recibirlos, ¿no? Y siempre me quedó una experiencia o algo que sucedió que creo que fue fuerte. En esa lista, los primeros que se anotaron fue una familia muy sencilla de Villa Libertador. Y esa gente, sabiendo que se venía el jubileo, un año antes, de a poquito, con el esfuerzo de los sencillos económicamente, fueron comprando ladrillitos, etcétera, los elementos materiales, y durante ese año construyeron el baño para que cuando lleguen los peregrinos tengan un lugar digno, ¿no? Interesante, ¿no? Quizás siempre me quedo, los primeros en anotarse fueron los sencillos, sin desmerecer a los otros, ¿no? Pero uno puede hasta le podríamos haber perdonado que ellos no hospeden. Y sin embargo, digamos, hay en el corazón esa grandeza, ¿no? Pedir esta gracia, ¿no? Y a raíz de eso, doña Jovita, en aquel momento, hablando de la hospitalidad,
tenía aquel relato tan lindo, porque decía doña Jovita que allá por los años 30 hubo otro de estos encuentros. Este fue en el 2000, en 1930 dice, hubo otro de estos encuentros y no había alojamiento para tanta cristiandad. Estaba llena la ciudad, ya no daba abasto el centro. Salieron los curas párrocos recorriendo los caminos hacia los pueblos vecinos, pidiendo a los parroquianos que les dieran una mano para albergar peregrinos. Cerquita de la calera, don Rufino y doña Pura vivían con apretura, criando cabritos y chanchos, pero ofertaron el rancho ante el pedido del cura. Ave María Purísima, se escuchó desde el camino, y contestó don Rufino dándole la bienvenida, sin pecado conseguida, es su casa, peregrinos. Una mujer con un mozo cubierto de polvadera estaban en la tranquera. Eran medio conocidos. ¿A quién eran parecidos el muchacho y la viajera? Pasen, los perros son mansos y está la pava en las brasas. Siéntanse como en su casa, no tiene llave la puerta, la tenemos siempre abierta para el viajero que pasa. Cuando terminó el encuentro y los huéspedes se fueron, los viejos les envolvieron para llevar para las casas unas nueces, unas pasas y unos huevitos caseros. Cuando llegaron los fríos, una noche se durmieron pegaditos al brasero. Malaya la mala suerte, así los halló la muerte sobre la cuja de cuero. Juntos habían vivido y juntos los enterraron. Como nunca se apegaron a las cosas de esta vida, con las alforjas vacías, juntos pa'l cielo rumbearon. Cuando llegaron arriba estaban desorientados, miraban para todos lados y no sabían qué hacer, si era la primera vez que salían del poblado. A donde estaban los viejos, un muchacho se acercó. Cuando el muchacho pasó entre medio de la gente, en actitud reverente la gente se arrodilló. Nuestro Señor en persona los venía a recibir. Rufino empezó a decir, yo no merezco, Señor, soy un pobre pecador, ¿para qué le voy a mentir? El Señor le dijo entonces, ¿cómo no has de merecer? Si nos diste de comer, si nos diste alojamiento y cuando andaba sediento, vos nos diste de beber. Mi madre María y yo éramos los dos viajeros que en su rancho recibieron y que al irse para las casas llevaron nueces y pasas y unos huevitos caseros. Este relato tan lindo, tan lleno de ternura, de alguna manera marca lo que es la gracia de la hospitalidad. Decía él que cuando los vieron eran medios conocidos, no los terminaron de reconocer allí en esos dos peregrinos, esa mamá y ese hijo, estaba la Virgen y Jesús visitándolos. Que esa sea la gracia linda, que podamos hermanar en nuestro corazón a Marta y María. Todos llevamos adentro Marta y María. Hay gente que es más Marta, más María, más de acción, otros son más serenos, no vagos, ¿no? Más serenos. Pero hay que hermanarlos porque el servicio nace justamente de la contemplación. Y este es el desafío. Pidamos esta gracia linda y también, quizás en tiempo de pandemia hemos experimentado esto, ¿no? A veces el miedo a abrir las puertas y gente muy linda, digamos, que ha acogido, que ha cuidado y que no solo quedó en casa, sino que nos cruzamos a las casas del frente con prudencia, dejándole la comidita a los solitos, a los abuelos, quizás dejándole la vianda porque no tenían dónde salir o había riesgo incluso de muerte, ¿no? Hemos tenido experiencias muy hondas, muy profundas en este tiempo de pandemia, ¿no? Así como también quizás hemos tenido experiencias tristes de egoísmo, ¿no? Pero creo que gracias a Dios fue mucho más las gracias hermosas de olvido de sí, de pensar en el otro que quizás al frente de casa o al lado o nuestro vecino anda solito o anda angustiado o anda no teniendo nada para llenar la panza, como decimos en criollo, ¿no? Y realmente hemos tenido gestos muy hermosos, ¿no? Que Dios nos conceda esta gracia de la hospitalidad, que nos quede en el corazón esta oración tan linda de Abraham cuando estos tres pasan por la puerta de su casa y le dice aquello tan lindo, si quieres, que lo dice en singular, quizás ya sentía que ahí estaba Dios presente, ¿no? Si quieres hacerme un favor, Señor, no pases de largo, ¿no?
no pasa de largo, entra en mi corazón, entra en mi familia, entra en mi pueblo, en mi gente.